Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me presento, mi nombre es José de Jesús Trejo Reyes. Matrícula 21034880. Nombre del reto, jurisprudencia. Nombre del módulo, juicio de amparo. Licenciatura en Derecho. Nombre del asesor, Sofía López Fuentes. Fecha de elaboración, 15 de mayo de 2023. En esta ocasión nos dejaron hacer un video contestando 5 planteamientos. Pero antes de iniciar es importante dar a conocer el concepto de la jurisprudencia. En lo particular, yo pienso que la jurisprudencia es el mecanismo por medio del cual se protegen los derechos y las garantías individuales de los seres humanos. Cuando algún órgano judicial emite algún precepto jurídico que se considere inconstitucional y violento de derechos o bienes jurídicos de los elementos activos. Esto fundamentado en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de igual manera con respecto a la Ley de Amparo en su artículo primero. También contempla los mismos preceptos, dando lugar a que no se violen los derechos humanos ni las garantías creadas por su protección. El artículo 103 habla de que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de la actividad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los Estados mexicanos, sea parte. Y el artículo 107 nos habla de las controversias, de las mismas que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Párrafo reformado el 25 de octubre de 1993. Etimológicamente, el concepto de jurisprudencia, de acuerdo con Copyright 1988, la jurisprudencia es una palabra que proviene del latín jurisprudentia, compuesta de las raíces ius, prudentia, ia, laes, significa sabiduría, conocimiento. De ahí que para los romanos prudente era aquel que estaba al tanto. Es de suma importancia conocer las partes de la jurisprudencia. Son 4: los precedentes, el rubro, el texto, criterio de origen de la jurisprudencia. Además de que la ley de amparo rige los procedimientos respecto a la jurisprudencia. Prácticamente estamos hablando que la jurisprudencia es la interpretación de la ley, y esta es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la podemos encontrar en la ley de amparo. Y básicamente estábamos hablando de que se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 103 y 107, y en la ley de amparo en su artículo primero. Además de que se puede generar por precedentes obligatorios, reiteración y contradicción, ya que tiene carácter obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales inferiores al tribunal que la emite. Antes de dar respuesta a las preguntas planteadas, es importante hacer el conocimiento de la reforma constitucional al Poder Judicial del año 2021, en la que se hace mención de la transacción en la resolución de los asuntos para pasar del tradicional sistema de tesis a un apoyado por el sistema de precedentes. Ahora, ¿será suficiente la fuerza argumentativa de un solo asunto fallado por mayoría calificada para adoptar obligatoriedad y seguridad jurídica? El sistema de reiteración no desaparece, pues continuará en los tribunales colegiados de circuito. En este caso, estamos hablando de que existe lo que es la reiteración y se fundamenta y motiva en base, como se mencionó anteriormente, en la ley de amparo. A continuación daremos respuesta a los planteamientos. El primer planteamiento dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso fue por reiteración, ya que se toman los datos importantes como son la fecha de la jurisprudencia, que son 10 años atrás, regulada por el artículo 219 de la Ley de Amparo. Únicamente a los tribunales colegiados de circuito le correspondía.
cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra parte. En contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Unanimidad, un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra. En esta tesis aborda la improcedencia del juicio de amparo indirecto en la citación del investigado a la audiencia inicial. El planteamiento 2 dice, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera-J93-2013 décimo fuera sustituida por la jurisprudencia primera-J 78-2018 décimo emitida por la primera sala de Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Para llegar a este planteamiento estaremos tomando el año 2013. La primera interpretación se dice que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación transgrede el derecho a la libertad de ambulatorio, lo que se traduce en un acto de imposible reaparición susceptible de impugnado a través del juicio de amparo directo. En el 2018 se da una interrupción, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no son actos que afecten la libertad personal. El hecho de que pueda ordenarse su comparecencia forzosa es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no avisa sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. Se constituye que por lo que ese acto de comunicación como tal no coincide en la libertad personal del citado. El planteamiento número 3 habla, en los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Esa respuesta la encontramos en las mismas jurisprudencias. En el primer caso fue en la 9ª época, en el segundo caso se encontraba en proceso la 10ª época y en el tercer caso se estaba en proceso la 9ª época. El planteamiento 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, nos vamos a la tesis donde dice que fue emitida por el Pleno. En segundo lugar, revisamos el artículo 217 de la Ley de Amparo. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. ¿De acuerdo? Estamos viendo que nos está dando la respuesta la misma jurisprudencia, basados y fundamentados y motivados en su artículo número 217 de la Ley de Amparo. ¿De acuerdo? El planteamiento 5 dice, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Eso está fundamentado en el artículo 222 y el artículo 223 de la Ley de Amparo. Sí cumple el criterio que fue conformado por 5 votos. Esto lo podemos encontrar en lo que es la Ley de Amparo, como se mencionó anteriormente, en sus artículos 222 y 223. En conclusión, nos damos cuenta de la importancia y utilidad de la jurisprudencia, que existe mecanismos de defensa, que son juicios en sí por medio de un amparo, en donde se asientan 4 puntos fundamentales para su buen ejercicio y aplicación. Sentar un precedente de cómo debe ser interpretada una norma jurídica de acuerdo a su materia, jurisdicción y culpabilidad. Proporcionar criterios jurídicos para la aplicación de la ley con fundamento y motivado. Clasificar incertidumbres jurídicas o vicios en las leyes aplicables para su buen funcionamiento. Formar razonamientos jurídicos respecto a controversias legales y ayuda a construir una fuente de derecho. En este caso nos damos cuenta que la jurisprudencia es de suma importancia para la ley. Se dice que la jurisprudencia está basada en la interpretación de ciertos casos en específico, la cual se sustenta por medio de un amparo. El amparo viene siendo un juicio, es el mecanismo por el cual
las personas se defienden en caso de que se sientan vulnerables y que fueron violados sus derechos y que es inconstitucional lo que les quieren hacer. Bueno, en ese caso es todo. Muchas gracias. La referencia donde saqué la información prácticamente fueron mencionadas en el reto. Fue en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue en la Ley de Amparo y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.